Buen día, mi nombre es Natalia Urango y hoy junto a mis compañeras Daniela Chagui y Carolina Hernández les vamos a hablar de la sociedad incomandita por acciones. Es una sociedad capitalista cuyo capital social está distribuido en acciones que se forman por las aportaciones de cada uno de los socios. Esta sociedad tuvo su origen a finales de la Edad Media, cuando se propagó y se motivó el uso de la comenda, que era la figura societaria que servía de apoyo jurídico al comercio marítimo de aquella época. Por medio de este, una persona aportaba recursos económicos para que el socio viajero hiciera una explotación económica de dicho capital. El procedimiento habitual era que el socio viajero se quedara con una cuarta parte del beneficio obtenido en el viaje, mientras que los inversores se repartían las 3/4 partes de dicho beneficio. Esta distribución se realizaba en forma proporcional a la inversión realizada. El artículo 324 del Código de Comercio establece que para esta sociedad existe una razón social, que se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos, y se agrega la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguida de las palabras Sociedad Comanditaria por Acciones o su abreviatura SCA. La constitución de la sociedad incomandita por acciones se debe hacer por medio de escritura pública ante una notaría, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio. En la oficina de la Cámara de Comercio, en la cual se realiza la matrícula mercantil de la sociedad, o sea, el lugar donde va a tener su domicilio principal, se deben pagar los derechos de inscripción y los impuestos correspondientes. También se debe solicitar la inscripción en el Registro Único Tributario de la sociedad ante la DIAN y el registro ante otras entidades a las que haya lugar, como Secretaría de Hacienda, Planeación, entre otras. Se pueden constituir mediante documento privado las sociedades de cualquier tipo que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores o con activos totales por un valor inferior a 500 salarios mínimos vigentes. Las cámaras de comercio fijan un pago relacionado con los derechos de inscripción y los impuestos de determinada sociedad. Antes que nada se debe hacer constar de la ciudad donde se realiza, el día del mes en que se lleva a cabo, las personas que se presentan para la constitución. Luego se debe referir cuál será la razón social, de acuerdo a las normas que se presentan en el artículo 324 del Código de Comercio. Después se colocará la información de las personas que se desempeñarán como socios colectivos o gestores dentro de la sociedad. Luego se refiere a los comanditarios. Las referencias deben tener el domicilio donde se encuentra, la cédula de ciudadanía y se debe hacer referencia a la ciudadanía. Sigue el objeto social para el cual ha sido creada la sociedad, las actividades que se desarrollarán en su hacer habitual. Ahora lo que la escritura establece en relación al capital. Primero, que el capital autorizado se haya dividido en acciones, como lo dice el artículo 344 del Código de Comercio. Después, el capital suscrito y pagado, lo que cada socio se compromete a pagar y paga efectivamente de lo suscrito, siguiendo con los aportes que hicieron cada uno de los socios comanditarios. Y al final se puede ver cómo estará dispuesto el capital de la sociedad. Tipos de socios. Para empezar, debemos hacer una distinción de los dos sujetos que intervienen en esta sociedad. Uno son los gestores o socios colectivos y los comanditarios o accionistas. Los accionistas son las personas que harán sus aportes en calidad de acciones que se entregan a los gestores para que sean ellos quienes administren. ¿Qué podemos entender por acciones? Son una acción en el mercado financiero, un título emitido por una sociedad anónima o comanditaria por acciones, que representa el valor de una de las fracciones iguales en las que se divide el capital social. Negociación de las acciones. Las acciones que un gestor tenga en la sociedad puede cederlas separadamente a su interés social como socio colectivo. Los comanditarios también pueden ceder sus acciones conforme a lo dispuesto a la sociedad. Para negociar las acciones tienen las siguientes condiciones.
Si son privilegiadas, hay que acatar las normas sobre el particular. ¿Qué podemos entender por acciones privilegiadas? Son valores que proporcionan algún tipo de privilegio de carácter económico o de carácter político, y hay una mezcla de las acciones ordinarias y de los bonos. Otra condición sería que si son ordinarias, pero se ha pasado el derecho de preferencia en la negociación, rigen las pautas señaladas en los estatutos de la sociedad. ¿Qué podemos entender por una acción ordinaria? Es una acción que se puede negociar en el mercado y que representa una parte proporcional del capital social de la empresa. Y por último, si las acciones están grabadas en prendas, se requiere autorización del acreedor. ¿Qué podemos entender por prendas? Un ejemplo sería un carro o una casa o lo que dan como soporte. Número de socios. Mínimo de socios para que esta funcione es de 5 y máximo no tiene límites. Responsabilidad de los socios, ya que mientras los socios colectivos comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad respecto a las operaciones sociales que realicen representando a la sociedad, los accionistas responden hasta el monto de sus respectivos aportes a la sociedad. Para la administración de este tipo de sociedad solamente intervendrán los socios colectivos, porque la representación de los socios comanditarios está totalmente excluida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 327 del Código de Comercio. Una de las excepciones que se plantea a esta regla general de que los comanditarios no pueden actuar en representación de la sociedad es que lo hagan únicamente como delegados de los gestores y con ciertos negocios determinados. Reserva legal. Este equivale al 50% de las acciones del capital suscrito. ¿Y cómo se lleva a cabo esta reserva? Básicamente se tiene que disponer el 10% de la utilidad líquida de cada ejercicio de la sociedad. ¿Qué podemos entender por reserva legal? Que es un ahorro obligatorio que tiene que guardar la empresa con la finalidad de aumentar su patrimonio. Revisor fiscal. En las sociedades comanditas por acciones será obligatorio tener un revisor fiscal sin importar su patrimonio. ¿Qué es un revisor fiscal? Es una institución que es ejercida en cabeza de un profesional de la contaduría, capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes con destino a las entidades gubernamentales y juzgar sobre los actos de los administradores. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es como tal los órganos sociales, ¿cierto? La sociedad comanditaria por acciones como la sociedad limitada o la sociedad anónima tienen principalmente dos órganos sociales, ¿cierto? Uno sería principalmente la junta accionista, que es como tal el órgano donde se reúnen pues los socios de la empresa para tomar, debatir y decidir sobre las cuestiones que afectan pues como tal a la sociedad y son competencias de la junta. El otro sería el órgano de administración, ¿cierto? La administración de una sociedad comanditaria por acciones es llevada directamente por uno o varios socios colectivos. Estos son quienes asumen como tal las facultades de derechos y deberes que otros administradores tienen en formas sociales. Las funciones como tales de los administradores serían gestionar la sociedad y representarla en relaciones con terceros, convocar la junta de centrales, informar a los accionistas, formular y firmar como tal las cuentas anuales y redactar el informe de gestión, y por último sería como depositar las cuentas en el registro mercantil. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el pago de capital. Primero necesitamos saber cómo tener claro la formación de capitales. Esto se divide como tal entre los comanditarios y los comanditados. Los comanditarios son los que pueden aportar como tal solo el dinero físico, ¿cierto? Y los comanditados son los que aportan básicamente la industria, pero estos no hacen parte como tal pues del capital social. Las utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en la forma pues como tal estipulada al contrato. A falta de estipulación, las utilidades se repartirán entre los comanditarios a prorrata de sus cuotas o acciones, pagando previamente el beneficio de los socios gestores, ¿cierto?
Bueno, esto como tal nos los muestra el artículo 336, el cual dice que los votos de los comundatarios se computarán conforme al número de cuotas o acciones de cada uno. Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarlas los gestores en forma prevista en los estatutos. Listo, ahora para hablar un poco de lo que es de la disolución y la liquidación. Como tal, para una disolución hay unas causas pues que se dan, o sea, eso se daría si estas como tal se irrumpen, o sea, no se cumplen o pasa pues como tal algo con ellas. La primera sería, acuerdo de la Junta General, el cumplimiento del término fijado en los estatutos, la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, o por la paralización de los órganos sociales, de modo que resulte pues como tal imposible su funcionamiento. Otro sería las pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre sea como tal procedente a solicitar la declaración de un concurso conforme a lo dispuesto ante la ley concursal. Otro sería la reducción del capital social por debajo del mínimo legal, la función o extinción total de las sociedades o cualquier otra causa como tal establecida en los estatutos. También sería como tal la apertura de la fase de liquidación en el marco del concurso de acreedores que no puedan pues como tal acontecer al inicio, o por cualquier otra pues como causa establecida en los estatutos, como ya lo había dicho. Además, como específicas causas de disolución de la sociedad comanditaria por acciones, encontramos también lo que es el fallecimiento, el cese, incapacidad o apertura de la fase de liquidación en el concurso de todos los socios colectivos, salvo en el plazo de 6 meses y mediante modificación de los estatutos que incorpore algún socio colectivo o se acuerde como tal la transformación de la sociedad en otro tipo social. Listo, ahora. Como tal, la apertura de la fase de liquidación tendrá un lugar en todos los casos de disolución, salvo en los supuestos de fusión o escisión total de cualquier otro cesio global de activos y pasivo. Se procederá al nombramiento, primero se procede pues como tal al nombramiento de liquidadores de la Junta General con la concurrencia de los socios colectivos, si fueran requeridos por aquellos, los cuales ejecutarán las funciones propias de la liquidación, consistentes como tal básicamente en realizar aquellas operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, enajenar los bienes sociales, los inmuebles necesariamente mediante pública pues como tal puede ser una subasta, percibir los créditos y los dividendos pasivos acordados al tiempo de iniciarse la liquidación y pagar a los acreedores. Hechas ya todas estas operaciones, se confeccionará un balance final que será sometido a una aprobación de la Junta General y publicado en el Boletín Oficial de Registro Mercantil, siendo susceptible de impugnación. Si quedara pues alguna vez restante, se procede a hacer reparto entre los socios, debiendo de entender pues que en el caso de los colectivos que no son industria, atendiendo a las reglas establecidas para estos en el Código del Comercio al no proveer nada, la Ley de Sociedades Anónimas y siempre en efecto de lo que dispongan pues como tal los estatutos.